Muy buenas noches, amigos. Te habla el rabino Asher Mesa sobre la situación judía en Latinoamérica, en cómo no hay muchas opciones para el buscador, para la persona que está buscando la verdad en el judaísmo. En otras palabras, solo hay grupos místicos, grupos como Chabad, Satmar, pero hasta hoy yo no he encontrado ninguna opción racional del judaísmo racional para las personas que están buscando la verdad en Latinoamérica. Por eso que yo voy a empezar a dar charlas sobre Torah y Halajá, sobre la perspectiva de Jajamim como el Rambam, el Rasag, Rav Tzadok Gaon, una perspectiva racional para darle más opciones para el que está buscando Torah en Latinoamérica. Y por favor, amigos, por favor, discúlpenme, porque el español no es mi primer lenguaje. Pero para que sepan que yo tengo padres colombianos, pero nací y me crié en los Estados Unidos. Y amigos, para empezar, yo quiero hacer la pregunta, ¿qué es el judaísmo? Y yo creo que esa es la pregunta más importante que uno puede preguntar cuando llegas a la puerta de la religión. ¿Y sabes qué? La respuesta es bien simple. Judaísmo es el Humash y la Halajá. Y eso es todo. Porque cuando preguntamos qué es el judaísmo, lo que de verdad estamos preguntando es qué es obligatorio hacer y creer en el judaísmo. Y las únicas cosas que son autoritarias en el judaísmo son los mitzvot del Humash, los 613 mitzvot, los Taryag mitzvot y los halajot que los jueces dictaminaron sobre. Y ya. Y la otra pregunta que uno debe preguntar es ¿a dónde puedo encontrar estos halajot, estas leyes halágicas que dictaminaron los jueces o los sabios? Porque sabemos a dónde podemos encontrar los Taryag mitzvot en el Humash, pero simplemente esos halajot se pueden encontrar en la base halágica del judaísmo. ¿Y qué es esa base? Amigos, la base se llama Mishnah, acompañada por las otras secciones conocidos como los dos Talmud, Talmud Bavli y Talmud Yerushalmi, los Toseftot y los libros que se llaman Midrashei Halajá, que son el Sifra, el Sifri y la Majelta. Y eso es todo. Eso es la Halajá. Ahora, la verdad es que uno tiene que estar bien estudiado para poder sacar los halajot de esos libros. Pero no se preocupen, porque hay un rabino, un sabio, que se dedicó a extraer todos los halajot que se encontraban en la base halágica que acabamos de describir. Ese sabio era Maimónides, el que le dicen el Rambam. Y la verdad es que hasta hoy no hay ningún rabino que ha podido codificar la halajá completa como hizo el Rambam. En otras palabras, lo que hizo el Rambam es que él sacó todos los halajot obligatorias sobre el ser judío y lo codificó en 14 tomos que se llaman Mishneh Torah. Además, el Rambam mismo dijo que ahora que él terminó esta obra, uno no tiene que estudiar Talmud, Mishnah, Midrashei Halajá. ¿Por qué? Porque él ya te sacó todas las leyes. En otras palabras, la razón que la persona antes del Rambam estudiaba el Talmud era para extraer los halajot, para saber qué es la halajá, cómo uno se comporta como judío. Pero como dice el Rambam, en el Haktamah del Mishneh Torah, ya él hizo esa obra. Entonces, ¿qué es el judaísmo? Bueno, decimos que era el Humash y los halajot. Entonces, la Torah, los 5 libros de Moisés, que también se llama Humash, y el Mishneh Torah del Rambam. Eso es todo lo que es el judaísmo. El judaísmo obligatorio para creer y hacer. Y eso es todo. Porque de verdad, uno puede creer en otras cosas y hacer otros minhagim que le dicen,
costumbres, pero uno lo está haciendo o creyendo porque le da la gana, no porque hay una jová, una obligación que lo tiene que hacer. Y de verdad, así es como el 80% del judaísmo de hoy. Lo que se le dice un reshut, algo que haces si quieres, pero la Torah no cambia, la halajá no cambia. Y ese es el problema con el judaísmo de hoy, que la mayoría de los rabinos místicos no hacen una separación, no hacen una distinción entre lo que es obligatorio de hacer y creer como judío, entre lo que es opcional. Lo enseñan todo junto. ¿Qué son cosas opcionales? Bueno, cosas como la Kabbalah, costumbres hasídicas o costumbres de la comunidad que no vinieron por los jueces, el Sanedrín. Y sabes, hay historias bellas en la Kabbalah. Hay judíos que tienen costumbres bien bonitas, pero no se le pueden olvidar que solo son opcionales. ¿Y por qué limitamos el poder y la autoridad halágica a los jueces, a los que le dicen el Sanedrín? Bueno, porque todo viene de la Torá, de los 5 libros de Moisés, porque esa es la base. Entonces, como judío, uno solo puede hacer y creer lo que la Torá sanciona. Y la Torá misma dice en Parashat Shoftim que si hay confusión en el pueblo en cómo entender Torah o mitzvot, uno tiene que ir al sacerdote, al Cohen, al shofet, al juez y al levita de esa era. Y también dice que esta corte, que en el libro de Bamidbar, en el capítulo 11, además dice que Dios le mandó a Moisés que formara una corte de 70 jueces, que estos jajamim gobernarán en el lugar que Dios iba a escoger. Y ese lugar, mis amigos, era el Lishkat Hagazit, el cuarto de jueces que existía en el Har Habayit, en la misma base que se encontró el Templo de Salomón. Y además, estos jueces pasaban su autoridad a sus estudiantes por un proceso que se llamaba Smijá. Y esta línea de Smijá llegó a existir casi hasta el 4 siglo de la era común, diciéndonos que la ley halágica o la autoridad halágica también terminó de existir en el mismo siglo. No estamos diciendo que de este siglo no existe la halajá, pero que cuando se terminó la corte que se llamaba el Sanedrín, nadie podía crear ninguna ley nueva. Por eso, que cualquier sinagoga que visites siempre se van a guiar por esa base halágica. Además, el título rabino también terminó de existir cuando el Sanedrín terminó de existir. Uno de pronto está pensando, ¿pero no tenemos rabinos hoy? No, amigos. El título rabino hoy solo se usa ceremonial. Entonces, al que se le llama rabino hoy, yo soy rabino, yo tengo esta smijá ceremonial, no tiene poder. Entonces puede ser líder, puede enseñar, pero no puede crear leyes nuevas que son obligatorias al ser judío. Y además, esta smijá ceremonial fue inventada en la ciudad de Sfat en el año 1538 por el rabino el Mari Beirav o Jacob Beirav. Ahora de pronto estás pensando, ¿por qué lo místico no se puede incluir en los halajot que nos dieron el Sanedrín? Bueno, eso es porque la autoridad del Sanedrín estaba limitada en lo que uno tiene que hacer, no en lo que tienes que creer. En otras palabras, la hashkafá, en cómo uno cree como judío, viene de la Torá. La halajá, en cómo uno se comporta, viene de la Torá y el Sanedrín. Además, el Rambam nos dice en Hilchot Sanedrín que este Sanedrín creaba leyes a través de votos. Ahora, si los sabios pudieran votar sobre cosas místicas, ¿por qué no votan que el Mesías llegue mañana? No, porque el poder de ellos solo era para lo que se llama halajá lemaaseh, lo que uno hace, fortificada por el dicho que aparece en Parshat Shoftim, en lo tasur, que uno no se debe desviar a la derecha o a la izquierda de lo que ellos te digan que tienen que hacer. Es igual que una corte suprema que tiene casi todas las naciones seculares de hoy, que están responsables para ver que el pueblo progrese de manera uniforme. Entonces, otra vez, ¿qué es el judaísmo? La Torá
lo que se le dice el Humash, los 5 libros de Moisés, y la Halajá. ¿Y qué es la Halajá? Las dictaduras del Sanedrín. Y eso es lo que es el judaísmo. Y ahora estás preguntando, libros como los Nevi'im, los libros de profetas o los Ketuvim, ¿qué autoridad tienen ellos? Y la respuesta es ninguna. No, amigos. Para empezar, con los Nevi'im, los profetas, el trabajo del profeta era solo para traer a Israel a la Torá. Por eso que no es coincidencia que cada vez que vemos un profeta en la historia israelita es cuando Israel está en un estado desobediente. ¿Por qué? Porque el trabajo del profeta, como dice en Deuteronomio capítulo 18, es para avisarle a los israelitas que han cruzado la línea, que están cercas o han ya cruzado la línea, que es hora de regresar al Dios de Israel. Y eso es todo. Eso es el propósito del profeta y el propósito de los libros que se llaman Nevi'im. Entonces, como libro, es para darnos, como israelita, la historia de la nación en cómo pecaron y cómo Dios después exilió al pueblo de la tierra de Israel. Y después en libros como Ezra y Nehemías, como Israel se arrepintieron y el Todopoderoso los trajo para atrás a la Santa Tierra. En otras palabras, estos libros no están ahí para que personas formen nuevas doctrinas o religiones sobre las palabras poéticas y simbólicas que aparecen ahí, porque eso es exactamente lo que hizo la cristianidad y el Islam. Entonces, en forma corta, los Nevi'im y los Ketuvim están ahí no para enseñar Torah, dar ley o doctrina, pero para fortalecer nuestro camino con el Creador. Entonces, de autoridad no tiene nada, pero de ayuda tiene todo. Además, hay más libros que te pueden ayudar, pero nada puede cambiar la Torah ni la Halajá. Y todo lo que contiene estos libros, estos otros libros, es opcional. Y mis amigos, yo creo que así lo dejamos hoy. Por favor, si me pueden ayudar, difundir y compartir estas charlas por el red, por favor, dale un share y ayudar a difundir el judaísmo razonial en América Latina. Amigos, para más videos sobre Torah y Halajá, por favor visite torahjudaismo.org. Gracias.